Compañeras y compañeros, señor presidente de la calle Herrera, señor presidente de la calle Pou, señor presidente del directorio Álvaro Delgado y compañeros del directorio que me han hecho el honor de representarlos en este acto de Herrera. A veces uno se pregunta que esa insistencia que tienen los blancos de recordar nuestras fechas, nuestros caídos, nuestros líderes, y a veces días inhóspitos como este, con frío, nublado, venimos y hablamos. Y fíjense lo lindo que ha sido esta oportunidad a conocer y a escuchar estos dos grandes discursos que han hecho jóvenes de Montevideo y del interior. Ya con solo hecho de haber escuchado las reflexiones que tuvieron estas dos jóvenes en representación, yo creo que ya vale la pena el acto de recordatorio del doctor Herrera, porque lo entienden, lo interpretan y lo proyectan. No se quedan no únicamente en la narrativa de lo que fue su vida política. Entienden lo que significó en su época y cómo se pueden trasladar hechos al día de hoy para hablar de los temas cotidianos de todos los días. Y eso para nosotros es muy importante, porque un partido que tiene esta juventud que interpreta nuestro pasado, sobre todo para mirar hacia adelante, es un partido eterno, un partido que no muere, un partido que revive, que rebrota, que se rearma, que tiene resiliencia, como decía recién la oradora, con respecto al doctor Herrera. Entonces venimos acá a reflexionar, a pensar en su pensamiento y a hablar de temas actuales, ¿por qué no? Porque de eso se trata también estos actos. Y hoy, por sugerencia de amigos, y me parece importante remarcarlo porque se viene instalando un relato que es equivocado y que nosotros tenemos que reflexionar, y sobre todo porque agradecemos que está la prensa hoy acá. Se ha dicho que el Partido Nacional no va al diálogo social porque tiene un representante, como si esto fuera un tema de números. No han entendido o no quieren entender, ¿no? Me parece que es mucho más ajustado a la realidad, de que nosotros entendemos y hemos participado, y puedo hablar con propiedad porque he participado de innumerables diálogos a lo largo del gobierno, en el gobierno del doctor Sanguinetti, en el gobierno del doctor Vázquez, en el gobierno de Mujica, de José Mujica. He participado y he iniciado diálogos con Luis Lacalle Pou, con su aval, para hablar sobre temas de seguridad cuando fui ministro del Interior. O sea que de diálogos a nosotros no nos van a tener que explicar. Pero que somos abiertos y entendemos el diálogo. Ahora, se ha instalado como que acá no queremos ir a un diálogo social, cuando en definitiva los partidos políticos son en sí mismos un corte vertical de la sociedad. ¿A quién representa el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Independiente? A un cúmulo de gente que entiende que su interpretación de la sociedad, en su libertad y en su progreso social, tienen que trabajar, y por lo tanto ellos tienen gente que es obrera, trabajadora, gente que pertenece a la clase media y que tienen un ingreso, gente que son industriales, empresarios, corte vertical y no horizontal de la sociedad, porque representamos al conjunto de la misma. Entonces ahora viene el gobierno y nos plantea un diálogo social distinto cuando somos de naturaleza distintas. Nosotros recibimos a las corporaciones empresariales, a los trabajadores, ¿cómo no? Todos los días. A gente que se organiza en ONG, que hacen trabajos sociales importantes, ¿cómo no? Permanentemente.
Y aprovecho a decir hoy acá que me ha molestado mucho escuchar a una legisladora del Frente Amplio decir, muy suelta de cuerpo, que en el Parlamento, en las comisiones no funcionaban porque esperaban y recibían 5 minutos. Creo que fue un debate donde estaba Valentina. Esperaban y en 5 minutos se escuchaba y se despachaba a la gente. Bueno, eso es mentira. Yo no la he visto hasta ahora, no la conozco a la diputada, pero se ve que conoce poco del Parlamento. Yo que tengo 40 años adentro del Parlamento, les digo las muchas horas que hemos estado recibiendo y escuchando en una tarea de diálogo social en el Parlamento, que es el lugar en donde los representados tienen sus representantes y reciben a todas las corporaciones del país para construir una mayoría parlamentaria para que se haga ley y que pueda llegar a poder solucionar. Entonces, diálogo sí, diálogo con una ensalada de gente, de distintas entidades que no, en su esencia, no representamos lo mismo, porque ellos vienen con un interés legítimo, propio, a una reunión cuando los partidos políticos representan el interés general. Y el interés general es el que nosotros vamos a instrumentar en el Parlamento. Entonces, esta pérdida de tiempo que ha llevado, lo único que hace a otra cosa que es muy nuestra, muy herrerista, que la vimos en el gobierno de la calle Herrera y vaya si la vimos en el gobierno de la calle Pou, que es el sentido de urgencia de las cosas. Si hay problemas en la infancia y pobreza infantil, si hay problemas de salud, el país tiene tiempo para un año de diálogo social, para después, en el año 26, que el Poder Ejecutivo mande un proyecto para después empezar un diálogo político, parlamentario. ¿Vamos a perder 2 años en esto? El Parlamento ahora en agosto va a recibir el presupuesto. Ahora. Y ahí no va a haber ninguna norma ya adelantando los temas que todos coincidimos en que podemos y que debemos atender. Tema de la discapacidad, tema de la minoría infantil, sobre todo de la pobreza infantil. No van a venir ninguna norma en el presupuesto. Vamos a esperar 1 año para que la otra rendición de cuentas se instrumente para que al 3er año recién podamos tener los recursos como para poder atender a la pobreza infantil y a la salud mental. No, amigos, que quede claro, no es por un delegado, y ni 2 ni 3. Nosotros creemos en el diálogo político, claro que sí. Así lo invitamos y así fuimos. Incluso ahora, recientemente, en la Caja Profesional, nos invitó a hacer una asamblea con los profesionales y con los jubilados y con los activos para poder instrumentar medidas que eran de urgencia, sino que se fue al Parlamento y en el Parlamento se encontraron las mayorías como para instrumentar temas que ellos, en forma mezquina, o sea, el actual gobierno, no prestó cuando el presidente de la calle Pou se animó a plantear una solución y no solamente negaron la posibilidad de instrumentar la nuestra, sino que además no se atrevieron a plantear nada alternativo. Así son las cosas, amigos y amigas. Y en estos homenajes al doctor Herrera, que me parece que esto es la esencia de lo que nosotros somos, una democracia, porque vienen los presidentes y firman notas y declaraciones fuera del país. El nuestro firmó una para fortalecer la democracia y los partidos políticos. Y resulta que acá se trata de diluir la representación política partidaria y los partidos políticos diciendo que hay un problema de crisis en el sistema político. No hay crisis. Acá hay y tiene que haber un diálogo político para solucionar los problemas de la gente
y no pasarnos en una asamblea permanente escuchando a todo el mundo, que ya lo hace el Parlamento, para después repetir lo mismo que se está haciendo ahora en el Parlamento cuando lleguen los proyectos de ley. Amigos, esta es otra instancia más. A mí me gusta siempre recordar algunas anécdotas, que son varias, del doctor Herrera, porque no se identifican. Hay una que estaba pensando cuando venía para acá, que a mí me hace mucha gracia porque demuestra un cambio en todo el Partido Nacional. Cuando el doctor Herrera era presidente del directorio del Partido Nacional, una de las tareas más importantes era escribir gente. ¿Por qué? Porque era un partido que había dejado las armas, la lanza, el fusil. Había peleado las cuchillas. ¿Cómo llevábamos ese partido a creer que con un papel, una balota, podían cambiar lo que por las armas no habían podido lograr? O sea, fue una tarea titánica y la hizo como presidente del directorio. Por eso tenemos que tener ese peso que tenemos todos nosotros, de estos hombres que hicieron tanto por el partido. Armó todas sus departamentales en todo el país y a cada departamental le puso un auto. Y eso que salían más las cachilas en aquel momento de lo que salen los autos hoy acá. Ahora, le puso un auto para que fueran a escribir y para que recorrieran y para que anduvieran y conocieran a la gente, escribiendo y sabiendo. Y el doctor Herrera hacía eso, y acá en el Parlamento, donde, con todo respeto lo decimos, había grandes legisladores, hombres de una talla, de una capacidad, realmente han hecho muchas de las leyes que hoy disfrutamos, sin hablar de nombres ni hacer alusiones. Comentaban entre ellos acá, diciendo, yo no sé por qué Luis Alberto, le decían, diputado o presidente del directorio en ese momento, recorre tanto el Uruguay. Si con los legisladores que tenemos alcanza para fiscalizar al gobierno. Demuestra que había otra concepción, que había gente que creía que el Partido Nacional tenía un rol fiscalizador, no de gobierno. Y el doctor Herrera le puso esa necesidad de gobernar, de asumir responsabilidades, de hacerse cargo, como decía y dijo muchas veces Luis Lacalle Pou. Eso es nuestra esencia. Por eso cuando yo digo que un herrerista es simplemente un nacionalista y un blanco que quiere ganar, apelo al pasado, porque hubieron nacionalistas que entendían de que teníamos que fiscalizar al gobierno, teníamos capacidad, gente muy capaz, notables, juristas, pero que no estaban llamados a gobernar y a dirigir el país. Eso cambió notoriamente. Hoy el Partido Nacional, junto a otros partidos, con coalición, buscando las mayorías, claro está, recién hacían menciones a los movimientos políticos para llegar a ganar, y ganamos en el 58, y ganamos en el 89, y ganamos en el 2019, y cada vez, también ganamos en el 62, y ganamos en esas instancias electorales, pero hemos demostrado siempre que cuando viene el Partido Nacional tiene ese sentido de urgencia que la realidad nos muestra, y que nosotros no estamos acá para perder el tiempo, sino para hacer por mucha gente que hoy está precisando de una mano cálida del Estado, del gobierno y de un conductor que sepa el camino por donde tiene que ir. Muchas gracias.